Ok, vamos a continuar esta serie de videos de visualización de datos con el último gráfico que les vamos a explicar, que se llama el gráfico de dispersión, o como se conoce en inglés, el scatter plot. Este es un gráfico que es sumamente útil en el aprendizaje de máquinas porque es un gráfico que nos permite mirar la relación entre dos tipos de variables, como vamos a ver más adelante. Para explicar este gráfico les voy a dar dos ejemplos. El primer ejemplo es utilizando el dataset que hemos estado mirando en los videos anteriores de los indicadores del Banco Mundial, y en el segundo video vamos a mirar los datos de una base de datos de una librería de Python que se utiliza mucho en aprendizaje de máquinas, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces, como les decía, el gráfico de dispersión es un gráfico que nos permite comparar dos variables distintas. Entonces, para este caso, nosotros sabemos que en la base de datos del Banco Mundial tenemos muchísimos indicadores. Entonces, si yo creo o tengo como una corazonada de que dos indicadores están relacionados de alguna forma, yo puedo utilizar un gráfico de dispersión para mirar cómo se relacionan. Entonces, en este caso, pues yo creo que la población total de un país y el total de emisiones de CO2 de ese país están directamente relacionados. Entonces voy a hacer el gráfico de dispersión para mirar cómo se relacionan la población total y las emisiones de CO2 en el país Colombia. Lo primero que yo necesito para poder hacer esta comparación es obtener en una variable solamente los datos que tengan que ver con el indicador 1 para el país Colombia, porque esos son los datos que me van a quedar en el eje X. Y por otro lado, los datos que tengan que ver con el indicador 2 en el mismo país Colombia, porque el gráfico de dispersión es un gráfico que hace un match entre cada uno de los indicadores, pone uno en el eje X y otro en el eje Y, como vamos a ver más adelante. Entonces vamos a empezar con el primer indicador. ¿Cómo obtenemos los datos que están en población total y para el país Colombia? Es sencillo, con una metodología que ya habíamos visto anteriormente. Vamos a utilizar un filtro en el cual, de la base de datos global que se llama datos, en la columna indicator name vamos a preguntarle si esos strings contienen el indicador 1, y por otro lado vamos a preguntar si los strings de la columna country code contienen a Colombia. Después vamos a utilizar la misma operación booleana de AND que habíamos hecho anteriormente para que cuando los dos sean verdaderos el dato se pase a esta variable que se llama datos ind1. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con los datos ind2. Vamos a mirar en la columna de indicadores, en los strings de la columna de indicadores, cuáles valores contienen el indicador 2, que es CO2 emissions, para el país Colombia. Vamos a hacer el mismo filtro en datos indicador 2. Y antes de graficarlo, yo les quería mostrar una, una situación particular que pasa con estos datos, y es la siguiente. Eh, Como les contaba, el gráfico de dispersión es un gráfico que relaciona siempre las variables en el eje X y las variables en el eje Y asigna un punto a la intersección entre esos dos puntos, entre dos puntos de cada uno de los datasets. ¿Eso qué quiere decir o en qué se traduce? En que los dos datasets tienen que tener exactamente la misma cantidad de datos para poder tener un dato en el eje X con un dato en el eje Y. Pero ese no es el caso de nuestros datos en esta base de datos. Tenemos 55 datos para la población total y 52 datos para las emisiones de CO2. Entonces, si nosotros intentáramos graficar eso con un gráfico de dispersión, nos sacaría un error porque las dimensiones no concuerdan. Entonces vamos a utilizar una metodología para que esas dimensiones sí nos concuerden, que es bastante sencillo. Entonces, ¿cómo procedemos? Lo que vamos a hacer es, vamos a obtener la longitud de estos dos y vamos a calcular el mínimo de la longitud. Entonces, en este caso, límite me daría un valor de 52 y simplemente el valor más grande, que es 55, lo vamos a truncar y vamos a quitar los tres datos que no nos sirven. Como ya tenemos ese límite, pues ya podemos empezar a poner las variables o los comandos que nos sirven para hacer la gráfica, que ya se los voy a explicar uno a uno. Vamos a poner una etiqueta en el eje X para el indicador 1, una etiqueta en el eje Y para el indicador 2 y un título. Esto no es nada distinto a lo que habíamos visto antes. Y vamos a utilizar el comando plt.scatter. El comando plt.scatter es un comando que nos recibe los valores en el eje X
y los valores en el eje Y que ya habíamos calculado anteriormente, sacando los valores de la columna value de cada uno de los indicadores que ya teníamos filtrados. Aquí había ejecutado un código para mostrarles el tipo de dato que estoy ingresándole al gráfico de dispersión, que es un numpy.ndArray, como habíamos visto anteriormente, que a estas gráficas siempre les debemos ingresar a raíz de NumPy. Vamos a ejecutar esta línea de código. Okay. Tenemos la gráfica donde nos confirma que efectivamente, a medida que aumenta la población, aumentan las emisiones de CO2. Entonces, esto es un gráfico que es sumamente útil, pero nosotros también podríamos mirar cuál es la relación entre esas dos variables, lo cual es sumamente sencillo. Vamos a utilizar el comando de NumPy que se llama corrcoef. Este comando nos va a calcular el coeficiente de correlación entre esas dos variables, que para este caso nos da que es del 0.95. ¿Esto qué significa? Que tiene una correlación positiva, lo que quiere decir que cuando una variable aumenta, la otra variable también aumenta en un 95%. Este código está construido de forma que ustedes puedan cambiar los dos indicadores que quieran comparar. Recuerden que son 1300 indicadores que existen. Pueden investigar con los indicadores que ustedes consideren útiles para comparar. Y pueden encontrar datos sumamente curiosos. Por ejemplo, vamos a intentar hacer una comparación de un par de indicadores que yo considero que podrían estar relacionados. Vamos a ver qué obtenemos. Es la inversión del gobierno en educación contra el Producto Interno Bruto per cápita en el país. Vamos a ejecutar este código y obtenemos que están un poco más dispersos los datos, pero se observa una tendencia general. Cuando el gobierno invierte más en educación, el Producto Interno Bruto per cápita del país tiende a aumentar. Entonces, esto es un mensaje para los países: sigan invirtiendo en educación para que el Producto Interno Bruto de las personas crezca. Miremos cómo están relacionadas estas dos variables. Tienen una relación un poco más débil que las variables anteriores, pero sigue siendo positiva, del 78%. Eso sería todo en este primer ejemplo de gráfico de dispersión. Espero que les haya gustado.